Gracias por acompañarnos en la terraza del Canal 4 de Apacible Televisión. Estoy muy feliz de estarlos acompañando nuevamente, por supuesto, tomando todas las medidas de prevención y seguridad. Hoy en nuestro programa nos estará acompañando el comandante de la estación de policía de Ciudad Bolívar, capitán Óscar Peña. También estará con nosotros el comisario de familia Juan David Agudelo Zapata. Y para terminar, el sacerdote Eder Colorado nos va a contar las nuevas disposiciones del clero. Quédense con nosotros. Seguimos felices compartiendo con ustedes acá en la terraza del Canal 4 de Apacible Televisión con temas de gran interés para toda la comunidad. Por eso está con nosotros el capitán Óscar Peña, comandante de la estación de policía de nuestro municipio. Comandante, bienvenido al programa La Terraza de Apacible Televisión. Buenas tardes para usted y para todas las personas que nos escuchan a través del medio de comunicación. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a iniciar con las preguntas y la primera de ellas es: contémosle a la comunidad acerca de la operatividad de la Policía Nacional durante la última semana acá en nuestro municipio. Bueno, la última semana tuvimos un caso de relevancia el día de ayer con carreteras. La Policía de Carreteras incauta dentro de una motocicleta Biwis, escondido en el cajón, le encuentran 3 kilos de marihuana a una persona que pretendía ingresar eso hacia el municipio de Ciudad Bolívar. ¿Qué otros temas de gran relevancia se pueden mencionar acerca de la operatividad de la policía durante esta semana? Bueno, de pronto estos fueron los casos más relevantes. También se dio una captura de una persona dedicada al tráfico de estupefacientes con algunas pequeñas dosis, la cual fue puesta a solicitud de la Fiscalía y ya pues está a recaudo de ella. Capitán, hay un tema muy importante que tiene muy inquieta a la comunidad y es un supuesto panfleto del ELN que estuvo circulando y supuestamente distribuyéndose entre la comunidad. ¿Qué veracidad tiene esto? Bueno, desafortunadamente, aparte del panfleto, venía un video en el que se ven unas personas uniformadas y que obviamente no están hablando por la calidad del audio. Se nota que es eso, nuestras unidades de inteligencia determinan que ese video no corresponde a su realidad, que fue grabado hacia el año 2017 en los Montes de María y que personas inescrupulosas aprovechan esta clase de elementos que hay, la facilidad de edición que existe hoy en día hasta dentro del mismo teléfono y generan un panfleto falso con el único objetivo de engañar a los comerciantes y a las personas del municipio. Las fuentes de inteligencia determinan que no tiene veracidad, que no existe un volante físico, que desafortunadamente esto que no son nuestros teléfonos y que a veces son nuestros mejores amigos, también se nos están convirtiendo en elementos de difundir noticias falsas. ¿Sí? A veces nos llega la cadena y entonces la empezamos a pasar, ay, que mire lo que están pasando, y generamos veracidad sobre algo que realmente no la tiene. Y no solamente este panfleto que corresponde supuestamente al ELN, sino que han enviado también muchas cadenas, que las águilas negras, que están matando a cierto tipo de personas y eso genera una alerta en la comunidad y genera mucho pánico. Por supuesto, y adicional a eso, es necesario recordarle a las personas que cuando de pronto tengan esa clase de información, lo primero que hacer es comunicarse. Si es un tema de extorsión, nosotros tenemos nuestra línea 165 con el Gaula directamente, que primero que nada yo les quiero decir que le genera absoluta reserva, que no es un tema que se está impartiendo, pero si tienen conocimiento, por supuesto estará el número del comandante de la estación, que más adelante lo daremos y se podrá publicar también, por supuesto. Y la idea es que las personas se comuniquen, que pregunten, que logremos dar con una respuesta para no dejarnos intimidar de manera a veces inocente por parte de las personas que creen en todo lo que nos llega a través de las redes sociales y el teléfono. O que creen también, capitán, en esas llamadas que a veces hacen desde las cárceles o que hacen personas a otro tipo de población vulnerable que fácilmente cae con la recarga, con la transferencia del dinero. Sí, normalmente son casos en los que se aprovechan de pronto de alguna angustia personal y hace que las personas transfieran, usted lo decía, dinero. Están los casos muy conocidos, el tío, el sobrino, que supuestamente los llama llorando y eso genera temor en las personas y procuran ayudarle de alguna manera. Sin embargo, es importante que todos los casos que ustedes conozcan a través de un intento de
de extorsión, ustedes lo denuncian, ya les decía yo a través de la línea 165 o se ha informado a las autoridades para que se determine en cada caso, porque no todos los casos son iguales, hay que determinar si realmente la veracidad de ese tipo de extorsión, si es un grupo delictivo, si realmente es una llamada carcelaria. Todos los casos son diferentes y es muy bueno que nosotros tenemos la facultad de proporcionarles la asesoría para cada caso diferente al otro. Claro que sí, capitán. Pasando a otro tema también muy importante que tiene que ver con la actualidad que vive el mundo y especialmente pues nuestro país y nuestro municipio, y es el COVID-19. ¿Cómo ven ustedes a la comunidad? ¿Cómo avanza ese tema tan delicado para ustedes, que es el control del uso de tapabocas y de las medidas de seguridad para la prevención del coronavirus? Si bien pues es algo que todos debemos de aplicarlo como una medida personal, pues ustedes están ejerciendo ese control. ¿Cómo ven a la comunidad? Sí, mire, íbamos bien. ¿Por qué digo que íbamos? Resulta que nosotros estábamos en un periodo en el que todos estábamos obligados a estar en la casa, encerrados. Eso era muy bueno. Sin embargo, y afortunadamente nuestro municipio no tiene COVID, es un municipio cero COVID, y eso nos proporciona la oportunidad de que se liberara el aislamiento. Pero liberar el aislamiento no quiere decir bajo ninguna circunstancia que desapareció el virus. Por el contrario, estos días que estuvimos aislados obligatoriamente tiene que convertirse en una estrategia para que yo aprenda y yo me ponga el tapabocas por convicción personal, ¿sí? Yo debo ponerme el tapabocas de manera personal, no porque me obligan. ¿Cuánto yo quisiera que nosotros pudiésemos ver el COVID como ven al policía y se colocan el tapabocas? Entonces, es difícil. Yo entiendo a las personas, las entiendo absolutamente, que los tapabocas son incómodos, dan calor, lo ahogan. Yo todos los días ando con el tapabocas. Es más, creo que es la primera vez que yo aparezco en una cámara sin el tapabocas, en los 2 meses larguitos que llevo yo acá. Entiendo que es incómodo, pero también entiendo que es necesario, no por gusto, no por capricho. Y véanlo más allá de un tema de una multa de 936.000 pesos, que eso es lo de menos en el fondo. Lo que más importa es cuidar nuestra salud. Cuando nosotros decidimos, o la administración municipal decidió comunicarse con el Ministerio del Interior para permitir que se abriera o se levantara la medida de aislamiento en el municipio, eso quiere decir que es más necesario cuidarse. Es más importante ahora el autocuidado para que no nos confiemos y no nos vaya a llegar el virus de una manera exabrupta y toque volver atrás. Hay que regresar. Ese es el principal llamado. O sea, el tapabocas viene enfocado al tema de que mantengamos nuestra salud, porque es una de las principales herramientas para disminuir la posibilidad de la pandemia en el municipio. Entonces, hay que fortalecer los controles de bioseguridad en los establecimientos públicos. Se tiene que mantener el uso obligatorio del tapabocas todo el tiempo. ¿Cuándo no tiene usted que usar el tapabocas? Cuando esté en su casa. Y aproveche quedarse en la casa. Yo sé que ya venimos de muchos meses de estar encerrados, pero tenemos que aprovechar que si vamos a salir a la calle sea lo necesario, no estar dando vueltas, a usar el tapabocas el tiempo que estemos en la calle, que si sacan al niño, hombre, hay que enseñarle al niño que hay que usar el tapabocas. Y he visto muchos casos muy singulares que son los niños los que llevan puesto el tapabocas y los padres o las madres le están dando mal ejemplo. Y el mal ejemplo no es porque le digan póngase el tapabocas, el mal ejemplo es porque ellos no lo tienen puesto. Entonces es importante el uso, que por cierto está contemplado en el decreto, es obligatorio. No nos gusta, nos incomoda, nos ahoga, pero es necesario, es algo que no podemos ver. Qué bueno, insisto, que pudiéramos ver el virus como cuando ven allá al policía, de una nos ponemos el tapabocas, pero no se puede. Este momento no es acorde para eso. Y si queremos que el municipio se mantenga como esta semana viene tratándose, tranquilo, que las personas puedan salir de sus diligencias para que no estén tan encerrados, lo importante es cuidarnos. Y no solamente el uso de tapabocas, sino también el constante lavado de manos, el protocolo de entrada a casa, todas esas recomendaciones para que podamos seguir con el comercio abierto, disfrutando de algunas actividades como hacer deporte que no habíamos podido realizar durante la cuarentena, y esa es la invitación, que no tenga que ser tanto una medida como de que qué susto porque veo el policía, sino que sea algo que de verdad lo hagamos con mucha conciencia. Sí, igual todavía nos quedan cerrados algunos espacios, que son los espacios de aglomeración de personas, las discotecas, los bares, los gimnasios, el tema del deporte en conjunto, tanto lo que es deporte con balones, todavía no está autorizado. Esperamos pues que en el mediano plazo y de acuerdo a cómo vaya avanzando el virus, pues
se pueden ir retomando algunas de las actividades, no como era en un principio, no ya la discoteca llena, usted empujándose y disimulaba que no sabía bailar porque lo empujaban. Ahora pues me imagino yo que iremos avanzando con temas de restaurantes, pero un tema más distanciado, más personal y ir disfrutando de pronto de una vida, digámoslo, con una normalidad diferente. Capitán, también en acompañamiento con la alcaldía municipal y las demás entidades territoriales se está realizando los puestos de control en la parte del Tesoro, la parte por el Botón y hacia la vía El Chocó. Háblenos un poco acerca de estos puestos de control en los que hemos evidenciado que toman la temperatura, hacen un listado de las personas que ingresan y salen de nuestro municipio. Sí, hemos estado realizando estos puestos de control 24 horas al día. Tenemos policía los 24 horas al día, los 7 días a la semana. Hemos estado contando últimamente con el acompañamiento de las diferentes entidades de la administración municipal para hacer esos controles. Lo ideal es que si tenemos un municipio libre de COVID, lo mantengamos así. Por eso hay que ser un poco más estrictos en lo que entra al municipio. Otros municipios de la zona no tienen esa clase de controles que nosotros tenemos, pero también reconocemos que es una vía nacional, que por acá tienen que transitar casi que obligatoriamente las personas del Chocó, pero estamos generando algunos acompañamientos. Hay personas que tienen que transitar porque tienen una cita en Medellín y obviamente el camino más corto es este. Y adicional a eso, pues hemos tenido la posibilidad de que se nos ha brindado por parte de la administración municipal algunos elementos para fortalecer el trabajo. Entre ellos está los termómetros digitales que nos permiten verificar la temperatura de las personas, llevar un control de quiénes son los que ingresan. Hay muchos casos en los que este municipio era considerado como un puente intermedio por parte de las personas, especialmente que vienen del Chocó, para parar, a comer algo, a tanquear sus vehículos, porque es un tema intermedio entre Medellín y lo que es Quibdó. Pero el control sigue haciéndose fuerte, hay que mantenerlo de esa manera. Lo mismo ocurre en el sector del Tesoro, donde tenemos el otro grupo policía realizando el control. Es un tema importante mantener el municipio así. Yo sé que hay muchas personas que tienen sus familiares en Medellín, que quieren venirse. Muchos de ellos tal vez quedaron atrapados en Medellín por el tema de los cierres y no se generan permisos. La administración municipal ni la policía generan permisos. Únicamente nos ceñimos a lo que dice la norma, el decreto presidencial. El decreto presidencial hay un listado de 43 excepciones en el que usted tiene que verificar en cuál de esas encaja para que pueda movilizarse. Si no encaja ninguna, pues es muy difícil que pueda ingresar. Bueno, capitán Oscar Peña, comandante de la estación de policía de Ciudad Bolívar, muchas gracias por su disponibilidad y por habernos acompañado en este espacio, La Terraza del Canal 4 de Apacible Televisión, resolviendo estas inquietudes tan importantes para nuestra comunidad. Muchas gracias a usted, a todas las personas que nos escuchan en La Terraza y nos ven también en La Terraza. Muchas gracias y siempre bienvenido a este espacio para que comunique la información que necesite. Ustedes, por supuesto, continúen en La Terraza del Canal 4 de Apacible Televisión. Hoy estoy muy feliz de volverlos a acompañar y llegar al calor de sus hogares. Ciudad Bolívar es un municipio localizado en la subregión del suroeste del departamento de Antioquia. Este limita por el norte con el municipio de Salgar, por el este con la municipalidad de Pueblo Rico, por el sur con los municipios de Betania e Hispania y por el oeste con el departamento del Chocó. Una de las grandes ventajas que ofrece Ciudad Bolívar es la proximidad con la capital antioqueña, Medellín, pues se encuentra a solo 102 kilómetros de distancia de esta y a 120 kilómetros de Quibdó, capital del Chocó, lo que permite fácil comercialización de productos. Asimismo, el municipio cuenta con un sistema de transporte público tradicional, como son el Chivero y la Chiva, esta última declarada como Patrimonio Cultural de Colombia por la UNESCO, y que conectan a los corregimientos y veredas con el casco urbano, así como un sistema compuesto por 3 empresas transportadoras que permiten a propios y foráneos desplazarse desde el municipio hasta la capital y viceversa, a través de una vía pavimentada. Yo. Tú. Nosotros. Nos vemos por el Canal 4.
Gracias por continuar con nosotros en este espacio que ofrece nuestro canal 4 de Apaciguol Televisión. Esperamos que se sigan cuidando en sus hogares y en estos momentos no estamos usando tapabocas porque tenemos el distanciamiento y para que ustedes nos puedan escuchar con claridad, pero es una medida que debemos de adoptar siempre que salgamos de nuestros hogares, el uso de tapabocas y el lavado de manos. Continuamos con grandes invitados y nos está acompañando Juan David Agudelo, él es el comisario de familia de nuestro municipio, quien siempre tiene la disposición de venir a acompañarnos en este espacio y traernos una información muy importante para todos ustedes en sus hogares. Comisario, muchas gracias y bienvenido siempre a La Terraza. Melissa, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan maravilloso, con personas como ustedes tan maravillosas, al equipo de trabajo, de verdad gracias por esta invitación y a todos los que nos ven por este medio, un saludo muy especial de parte de este comisario. Pues en este tiempo tan álgido vemos mucho movimiento en la comisaría de familia, ya que muchas personas hay confinadas en sus hogares y precisamente, comisario, a todos los que nos están viendo, contémosles qué es la comisaría de familia, cuál es esa función tan importante que realiza esta entidad. Meli, sí, de verdad que siempre ha sido, de igual forma el tiempo en televisión es muy corto para explicar todos estos temas, pero voy a tratar de ser lo más resumido posible y preciso para tratar de que las personas me entiendan. La comisaría de familia siempre va a ser una institución muy compleja, ya trabaja una cantidad de temas en materia relacionada con la familia, por lo tanto se hacen más complejas los temas familiares. Hoy y más ahorita en este confinamiento sí que se han incrementado, no a causa del querer de las personas, sino del confinamiento de una u otra manera produce ciertas dificultades familiares. La comisaría es esa institución que trabaja por los derechos de los niños y adolescentes y las familias, y allí se enmarcan todos los que son los procesos como violencia intrafamiliar o establecimiento de derechos, están las audiencias de conciliación en materia de familia, las solicitudes que hace Fiscalía, las solicitudes que hace los entes de control, y así un sinfín de audiencias de restablecimiento de derechos, por ejemplo, ese es otro de los elementos que trabaja la comisaría, uniones maritales de hechos, conciliación por liquidación de las sociedades conyugales, reconocimientos voluntarios de niños, niñas y adolescentes. Esos son en especial parte de aquellas actividades que se hacen, y ya en el diario vivir las solicitudes de los usuarios en cuanto a las audiencias, custodias, cuidados personales, alimentos, que también es otra faceta de la comisaría de familia, Melissa. Sí, comisario, pues aquí hemos hablado del menor infractor, de los derechos de los niños, de todo el núcleo familiar, de las conciliaciones. Vamos a recordar un poquito cuáles son esas denuncias que yo puedo ir a hacer a la comisaría de familia. Melissa, me parece muy bien y aprovecho este espacio también porque en algún momento ha generado de pronto algún inconformismo de varios usuarios, y yo les agradezco a Ciudad Bolívar la oportunidad que me ha dado de permanecer y pertenecer a esta institución tan bonita como es la comisaría de familia, donde he aprendido montones, donde he aprendido mucho de la comunidad, donde he aprendido del derecho de familia realmente. Se vuelve muy complejo, sí, porque uno quisiera que en el diario vivir uno poder satisfacer las necesidades de los usuarios, pero se vuelve muy complejo. La primera complejidad es en cuanto a la atención. A pesar de que somos 4 funcionarios dentro de comisaría, muchas veces las personas, casi que la mayoría de veces, se quieren dirigir directamente al comisario de familia. Entonces, en estos días se escuchaba cierta dificultad, que es que el comisario no permanece en comisaría, ¿cierto? Y no, yo quiero hacerle un énfasis a esta situación, es porque sí permanece, lo que pasa es que no necesariamente debo estar el 100% con el usuario permanentemente. Eso quisiera yo, poder atender en primera mano todas las solicitudes y que toda persona que llegara a comisaría, el filtro fuera yo, pero no, lastimosamente en este momento estamos modificando inclusive los espacios, estamos trasladándonos de oficina para hacer un acompañamiento más efectivo a las denuncias y a toda la problemática social. ¿Por qué? Porque debe haber un filtro inicial. Entonces, si la persona no se encuentra directamente al comisario, hombre, yo les pido que no se exageren en manifestar que no está, sino que se puede pensar de que está en una audiencia, que está en una diligencia en el juzgado, está en una actuación administrativa interna, está adelantando procesos porque no son ni uno ni dos, sino muchas actuaciones administrativas. Entonces ahí es donde quiero hacer para que la comunidad de pronto entienda cuál es la magnitud de todos estos asuntos. Meli,
Allí se pueden hacer muchas cosas o se pueden hacer muchas solicitudes. ¿Cuáles las que llegan en especial? Las audiencias de conciliación, por ejemplo, en materia de alimentos, de custodia, que es una de las situaciones problemáticas en el confinamiento, ¿cierto? Las personas me han manifestado, comisario, es que no he visto a mi hija hace 2 meses. Sí, señor. ¿Cuál es tu dificultad? No me la dejan ver, o yo me la quiero llevar para mi casa 2 días o 1 hora y eso. Y no es una situación amañada del comisario, eso es desde el ICBF. El lineamiento especial que dio la directora del ICBF fue: los niños no se pueden trasladar de una casa a otra. El padre con derecho a alimentos podrá ir a visitar a su hijo cumpliendo con todos los requisitos o todos los protocolos de bioseguridad para evitar un contagio de un bicho de estos, ¿cierto? Porque eso fuera lo último que uno quiere, llevar un bicho de estos a la casa. Ha sido difícil crear esa conciencia, a pesar de que las personas me han entendido. ¿Cuál es mi mensaje frente a ese tema? Frente a ese tema, papá, vea, colóquese la mano en el corazón, que es que esta pandemia hizo unos cambios significativos en nuestras vidas, modificó muchos espacios donde podíamos tener gran participación y hoy no la tenemos. Entonces esto nos está invitando a ser mejores papás, a manejar la conciliación y el diálogo como mecanismo de dirimir dificultades, utilizar los medios del celular, el teléfono, todas estas situaciones que de una u otra manera nos van a evitar que yo tenga que desplazarme hasta la casa de mi hija o de mi hijo si yo comparto diariamente con muchas personas en el día, ¿cierto? Así evitamos, por seguridad de nuestros niños. Y si por última situación yo puedo y quiero ir a visitar a mi hijo, háganlo con toda la tranquilidad, háganlo con toda la seguridad, pero sin llegar a la violencia, ya sin llegar a tener que molestar a la otra persona pensando de que es que no me lo deja ver. No, hay mamás hay personas, por ejemplo, que trabajan en lo público y mantienen contacto permanente con personas de afuera. Hombre, lo mínimo, yo llego a mi casa, por ejemplo, y lo primero es lavado de manos, la ropa queda casi que afuera, el alcohol por todo el cuerpo y el baño. Entonces, es lo mismo que uno quisiera en estos eventos. Papá, quien necesita o que tiene esa necesidad sentida de hacer cumplir sus visitas, papá, hágalo con toda la protección, para que eso no se genere ¿en qué? En una cita en comisaría. Si yo manejo bien ese tema, créame que me van a ayudar a evitar que sea la comisaría la que resuelva una situación de estas. Entonces, el primer evento son las audiencias de conciliación, donde se resuelven todos estos asuntos de custodia, cuidados personales y de pronto retiro de los niños por alguna causal en cuanto a un divorcio que se puede suscitar allí también. También tenemos el problema de violencia intrafamiliar, Melissa, que es uno también de los asuntos que hoy me ha generado un teletrabajo enorme. Ya, porque todos los días encuentro que las personas me llaman, comisario, ¿qué puedo hacer? Comisario, ¿dónde puedo denunciar? Ya, y se hace una sensibilización muy grande porque uno sabe que no es más allá del estrés. ¿Por qué? Porque no habíamos, Melissa, esto nos enseñó algo muy importante, no habíamos vivido como familias. Ya, simplemente éramos nómadas dentro de la casa, llegábamos en la noche, compartíamos un momentico, nos acostamos y volvíamos a salir, y los hijos nos los cuida un vecino, una abuela y un particular, ¿cierto? Hoy la pandemia nos ha creado o nos ha generado una visión distinta o nos ha vuelto a retroceder en el tiempo de las familias conservadoras, ¿cierto? Aquellas que permanecían en casa y permanecían compartiendo mucho tiempo, pero que lo hacían bien, lo hacían con amor. Hoy no, el confinamiento nos tiene desesperados. El hijo porque tiene muchas tareas. Hoy hay muchas mamás desesperadas por muchos talleres en la casa, ¿cierto? Yo les he dicho, mamás, ¿cuándo lo habías hecho? Si no era el profesor el que estaba sirviendo de todo en todos los eventos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el rol de nosotros como padres? Nos tendríamos que preguntar en eso. ¿Cuál fue nuestro verdadero rol en la pandemia? Y ya llega un momento donde sale del contexto y llegan estas problemáticas de violencia a comisaría. Hoy tenía una denuncia, ayer tuve una denuncia de una señora que le propina con un arma blanca al esposo una herida, ¿cierto? Y va uno a mirar las raíces de todo esto. Claro, la violencia pues tampoco el hecho generador no es de acción inmediata, sino que es un proceso consecutivo del pasado, desde el pasado al presente. Y eso nos lleva a que esta aglomeración haya explotado más, dice la Fiscalía y el ICBF,
que se incrementaron hasta en un 35% las violencias, ¿ya? Y eso nos da a entender que Ciudad Bolívar no es ajeno. También hemos tenido de enero a esta fecha 15 violencias, ¿ya? Y que de igual manera se emiten unas medidas de protección y toda la actuación administrativa. Entonces llevamos 2 procesos: alimentos, custodia, cuidados personales, regulación de visitas y la violencia intrafamiliar. Pero eso no es suficiente. Nosotros en este momento tenemos un aproximado de 10 niños, 11 niños en procesos administrativos de restablecimiento de derechos ubicados en institución especializada, ya que también nos generan gran trabajo, porque son expedientes que culminan con más de 100 hojas, ya, y que para todo ese proceso es muy dispendioso. Nada menos el lunes estaba desplazándome a la ciudad de Medellín para hacer el reintegro de un adolescente. Esa mera actuación me genera a mí un espacio de un día tratar de materializarla. Ese es otro de los procesos, que es cuándo se genera ese proceso y cuándo una mamá puede acudir a esta situación de solicitar la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Cuando los niños están en una edad que ya no se soportan en casa, están en un estado de calle, ya están en unas condiciones más bien de estado de calle, pues, digámoslo así, ya no estudian, ya no son rebeldes en casa, no acatan normas. También hay unas entidades críticas quizás frente al tema en comisarías. ¿Por qué? Porque es que las mamás piensan que es de inmediato que el niño está dando lidia, entonces la comisaría tiene que salir de inmediato a recoger el niño, y esto no se maneja de esta manera. Ya, yo ¿qué le digo a las mamás? Mamá, mira, haga usted el pedacito, que yo hago el resto. ¿Cuál es el pedacito que a usted le toca? Recoja la documentación. ¿Ya? ¿Qué es la documentación? Registro civil, fotocopia de la cédula, dirección exacta, certificado que está en la EPS, el certificado de estudio que ya hace rato no estudia, ¿ya? Inicia la tarea primero. Si es leve la problemática, con la EPS, porque no todos los procesos deben de llegar a comisaría. Ya, si es leve, debe de iniciar el proceso por la EPS. Ya, lastimosamente tenemos una falencia de profesionales en las EPS, y Bolívar no es ajeno a esa situación, donde deben de ser atendidos inicialmente. Y ya luego, si esto no surtió efecto positivo, si no surtió un cambio positivo dentro de la crianza de este niño, comisaría es la institución que trata de equilibrar estos procesos y mediante esas decisiones administrativas lograr que el niño recomponga su proyecto de vida, que muchas veces se ve amenazado y vulnerado. En los asuntos, me devuelvo un poquito, Melissa, ya ese es el asunto del primer punto, y es audiencias de conciliación. ¿Qué debo de llevar? Muchas veces las personas le llaman demandas cuando van a conciliar alimentos. Hombre, es volver a recordar que no es una demanda. Cuando yo voy a citar a mi pareja, que tengo un hijo en común con esa persona, no es una demanda, es una audiencia de conciliación. Lo mismo, no me necesitan esperarme a mí, eso lo pueden hacer con mi auxiliar. Y es fácil el trámite, llevan la fotocopia de la cédula, la dirección exacta de ese papá o de esa mamá que está incumpliendo con la obligación alimentaria, y el registro civil del niño, niña y adolescente. Ya, mi compañera, la auxiliar, le va a asumir el conocimiento de esa actuación administrativa, y de inmediato va a citar a las partes mediante una audiencia. Lastimosamente hoy comisaría, ojalá uno pudiera decir que la inmediación, o sea, la inmediatez, el ya, se pudiera aplicar allí. No, hoy a una persona le toca una fila de 3 meses. Ya, ¿por qué? Porque también quiero explicarme, con la oportunidad que ustedes me están dando, es, por ejemplo, si somos cuatro profesionales, pero todos hacemos un papel, cumplimos una función completamente diferente. Mi compañera, la auxiliar, es la encargada de responder oficios, de agendar, de mantener la agenda al día, de atender las personas que lleguen, y estamos fortaleciendo eso, ¿cierto? Que ella haga un verdadero filtro en esta situación. Y mis compañeras Sandra, el equipo psicosocial, y Sofía, ellas hacen una situación muy diferente a las que muchas personas creen, y es que de pronto las personas se imaginan que todos los que están en comisaría tienen que ver con todos los procesos. No, ellas se dedican a lo que es valoraciones, en el caso de Sofía, en algunas entrevistas en materia de delitos sexuales, ya, y verificaciones de derechos. Lo que ellos recogen
de los restablecimientos, de las verificaciones de derechos, de las entrevistas, al que le llega es al comisario de familia. Esa información se reúne toda, desde el primer filtro, que es la auxiliar, ya vuelve y le llega al comisario de familia. Entonces ahí es donde se vuelve una burbuja de trabajo, porque se convierte en un solo funcionario para tratar de evacuar toda la problemática que se tiene en Ciudad Bolívar en esa materia. Entonces yo les he dicho en varios espacios que me han dado la oportunidad, que comisario, ¿usted por qué no prioriza? Comisario, es que usted muchas veces se convierte en una isla solitaria. No, porque es que aquí el problema, ojalá yo pudiera delegar una audiencia de conciliación a la auxiliar administrativa. Ven, realice esa audiencia de conciliación. Venga, grupo psicosocial, realice este fallo por violencia. No se puede, la norma no lo dice. La norma dice que es el comisario de familia. O decirle a mi auxiliar, vaya al juzgado que hay una audiencia y ella me va a reemplazar. Es imposible, es imposible. Y tú mencionabas ese tema de responsabilidad penal para adolescentes, que también está en aumento en Ciudad Bolívar, ya una cantidad de muchachos muertos y privados de la libertad a causa de algunas acciones de ellos mismos, ¿cierto? Eso también genera una problemática social. Entonces, hasta ahí creo que entonces venimos de arriba hacia abajo diciendo, alimentos, ya saben qué hacer, comunidad, fácil, no necesitan esperarme, deben de llevar los documentos y solicitar la cita con mi auxiliar administrativa. Violencia intrafamiliar, lo mismo, mamá, papá, hermanos, hijos, pareja, si se sienten violentados dentro del contexto familiar, ya pueden acudir a la comisaría. ¿Quién es? La víctima. Ya, yo soy muy dado a decirle a la víctima, está muy clara en lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque es frecuentemente que la víctima denuncia y a los 2 o 3 días quiere retirar la denuncia. Entonces yo en estos días en un espacio que tuve les decía, ¿por qué más bien no empezamos a trabajar con las mujeres de Ciudad Bolívar, ya a empoderarlas, no solamente para la denuncia es muy importante, pero cuando yo ya estoy consciente de qué verdaderamente quiero hacer? Si yo lo que quiero es que me ayuden con mi pareja para que de una u otra manera de pronto él reconozca que me está afectando en lo emocional, en lo familiar y está afectando a todo el núcleo, o verdaderamente yo no aguanto la situación, me quiero separar y quiero iniciar los procesos legales a los que da lugar esto. Eso sería un buen tema, Melissa, en el cuento, en estos espacios, para tratar de empoderar a las mujeres frente a ese tema. ¿Por qué? Porque ahorita muchas muchachas o muchas mujeres quieren denunciar, pero es la situación, la presión de la pandemia, ¿cierto? La presión, cuando después vuelven, lo que yo les mencionaba, vuelven y, ay, comisario, es que ya yo no quiero denunciar, es que no, es que de verdad que yo ya volví con mi pareja, ya él está lo más de lindo, ya él cambió, ¿cierto? Entonces dejan un proceso a medias que requiere una cantidad de situaciones. Pero las puertas están abiertas. ¿Qué es lo único que deben de llevar? La dirección precisa de donde viven con ese agresor, van con la cédula de ciudadanía, y no solamente comisaría, no se les olvide, papás, mamás, mujeres y hombres de Ciudad Bolívar, porque los hombres también están siendo violentados, no se les olvide que no necesariamente la única institución que puede recibir su denuncia ante la violencia intrafamiliar es la comisaría, no. La fiscalía también recibe denuncias, ya, la SIJIN y la policía también recibe denuncias, ya, porque muchas veces entonces encuentran al funcionario ocupado y van a decir, es que ¿dónde más puedo ir a denunciar? En estos espacios lo puedo hacer, ¿ya? Entonces ahí llevaríamos ya tres eventos, Melissa, frente al qué hacer con estos procesos, ¿cierto? Dónde ir, cómo y con qué herramientas debo llevar en mis manos para ir a comisaría, para no perder muchas veces la ida, ¿cierto? Porque hay personas que van sin documentos y quiere que uno de inmediato proceda a hacer una citación, y es imposible. ¿Por qué? Por algo muy sencillo que les quiero explicar. ¿Qué me acredita a mí que la persona que yo voy a citar, si es la mamá o el papá de mis hijos? El registro civil. Ahí está quién es papá y quién es mamá. ¿Y cómo soporto esa situación? Con mi cédula de ciudadanía, si yo tengo el hijo reconocido. De inmediato ahí nos damos cuenta que sí son las personas que tienen interés de llevar a cabo una audiencia de conciliación en cualquiera de las esferas que se requiere de nuestra atención.
Comisario, pues muchas gracias por habernos acompañado en la terraza. Se nos quedan muchas preguntas porque sabemos que este tema es muy amplio, pero sabemos que desde la Comisaría de Familia se está haciendo una excelente labor, aunque han incrementado, como usted dice, estos casos de violencia. La invitación muy importante que nos hace el comisario, que pensemos muy bien antes de ir, que llevemos la documentación, porque eso también genera que haya más fila, que de pronto él inicie un proceso y lo tenga que echar para atrás, entonces hace que se le atrase muchas más cosas por de pronto nosotros no tener a la mano los documentos, la información y la claridad de lo que en realidad queremos, como es una separación o finalmente seguir con nuestro matrimonio o con el caso que tengamos. Melissa, maravilloso. Yo hoy siento felicidad porque de una u otra manera siento que al menos estos procesos pues no se amplió mucho la información, pero se fue muy concreto en qué se debe hacer. Y lo otro es porque, hombre, el alcalde está muy comprometido. Ya en las líneas del plan de desarrollo, el alcalde ha mostrado un interés de afianzar la ayuda a la comisaría de familia. Ya, yo les mando un mensaje desde acá y es que la intención no es atacar a la comisaría de familia o al funcionario que esté allí. Yo invito a todos los ciudadanos, a todos los que tengan interés de conocer la comisaría de familia, que se acerquen, para que a esto no le pongamos un tinte de ninguna naturaleza, ya, sino que veamos que es una institución que necesitamos apoyarla mucho, porque es demasiado el trabajo que llega allí. Ya, y muchas veces los procesos no es que uno los quiera que no se culminen, sino que muchas veces las mismas personas, ya me ha pasado con las demandas de alimentos, las personas no llevan la documentación requerida y lo primero que hacen es después salir a hablar del funcionario. Es que la comisaría no me apoyó en este proceso, no. Y eso genera otro desgaste, como bien lo manifestaba usted ahorita, Melissa, y es porque detrás de eso hay un derecho de petición. ¿Qué se hizo con esto? Entonces, deja todo lo que estás haciendo en procura de un bienestar de una persona por sentarme a defenderme dentro de un proceso que hayan requerido alguna autoridad competente. Entonces, no, Melissa, a ustedes gracias de verdad a este espacio, a la comunidad. Hombre, el mensaje es apoyen a la Comisaría de Familia. Véanlo como una institución que ha venido recobrando importancia, y que ha mejorado. Les garantizo desde mi óptica, desde mi visión, que la comisaría creada en el 2008 es completamente diferente a la que hoy tenemos en Ciudad Bolívar. Una comisaría que puede decir que no ha podido muchas cosas que quisiera, pero que sí ha mostrado resultados muy positivos para esta sociedad tan contaminada de tantas dificultades sociales, Melissa. Muchas gracias al comisario de familia, Juan David Agudelo Zapata. Siempre bienvenido a este espacio de la terraza para comunicar toda la labor que se viene realizando desde la Comisaría de Familia y por supuesto mantener bien informada y con información veraz y oportuna a toda la comunidad. Gracias, Melissa, muy amable, y a los televidentes, gracias por también compartir este espacio y aprender mucho de todos estos temas de interés social. Muchas gracias, y ustedes por supuesto continúen con nosotros con más información acá en la terraza del Canal 4 de Apacibuel Televisión. Los dejamos con unos mensajes institucionales y luego de estos mensajes tenemos una información muy importante, y es que el clero nos va a contar acerca de las medidas para la reapertura de las iglesias y demás funciones de esta institución. Soy la semilla de esa nueva generación. Agradezco a mis ancestros y reconozco que tus golpes no me educan. Tus gritos me medio presentan. Tu indiferencia me desconecta. Hoy no quiero más de tu violencia. Creo en la madre tierra. Hoy construyo desde el amor, por mí misma y por esta generación. Hoy cuestiono lo que es impuesto. Hoy decido construir mi propia historia.
Me resisto a las etiquetas. Integro mi rebeldía y sano lo que me ha hecho daño. Hoy actúo en amor. Hoy decido sanar mi historia. Hoy creo en el amor y no en la guerra. No. Hoy integro lo que he repetido. Hoy digo stop y actúo en amor. Más amor, cero violencia. ¿Todo bien? ¿Qué? Hoy me permito expresar, Sé que puedo llorar, reír, sentir miedo y amar. Ser hombre no me hace violento. ser hombre me hace humano. Hoy actúo en amor. Más amor, cero violencia. Que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Gracias, Melissa. Y amables televidentes, como lo dijo nuestra compañera, estaría en compañía del padre Eder Colorado, quien precisamente nos va a estar contando un poco sobre las nuevas disposiciones que tiene el clero para nuestra comunidad. Padre, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, padre, contémosle a la comunidad precisamente cuáles son esas nuevas indicaciones que se tienen para las diferentes eucaristías y actividades que realiza en Ciudad Bolívar. Bueno, recordemos que la Iglesia tiene que responder también a las normativas que presenta el gobierno nacional. Entonces, esto hay que aclararlo, no es lo que la Iglesia quiera ir implementando, sino que la Iglesia está sujeta a lo que el gobierno nacional y cada alcaldía municipal vaya presentando. Bueno, empezamos por el tema de las capillas, padre. Creo que ellos también empiezan a abrir precisamente a los feligreses. Claro. ¿Cuáles capillas y en qué horario? Bueno, ya el tema propiamente de las capillas apenas se ha venido abriendo durante esta semana, pensando en que en cada capilla deben cumplirse también los protocolos de bioseguridad. Me refiero a la desinfección, al aforo, cuánto número de personas pueden ingresar, dependiendo pues la capacidad de la capilla. Entonces ya se reabrió, se reabrieron pues las capillas para tener allí el culto, pero teniendo todo este protocolo que nos piden. Y obviamente, como las capillas son espacios más pequeños, no pueden ingresar más de 10 personas. ¿En qué horarios, padre? Bueno, el horario en la capilla de San Judas son los lunes y los viernes a las 6 de la tarde. Y ya en la capilla La Milagrosa se tiene el martes, los días martes, a las 6 de la tarde. Padre, catequesis, en este momento se piensan retomar. Bueno, con este tema de la catequesis, esto sí es bastante complejo. ¿Por qué? Porque bien sabemos las normativas del gobierno nacional, me refiero a todo lo que tiene que ver con la educación en general, como los jóvenes, los adolescentes, los niños no pueden ir a la institución porque están dentro de ese rango de edad vulnerable. Entonces eso también a nosotros nos toca por esa parte, porque la catequesis se puede mirar también desde ese punto de vista educativo. Se tiene entonces esa primer limitante, y es que estamos manejando un público vulnerable que entra en las edades en donde no pueden ni siquiera salir de sus hogares, o incluso si pueden salir solo un espacio al día. Bueno, lo de la catequesis por ahora
por ahora estamos mirando qué nuevas medidas vamos a adoptar. Pero sí les puedo decir algo, adelantándome de pronto, y es con los niños de primera comunión, sí se debe seguir, pero un trabajo propiamente con los padres de familia. Los niños no se pueden congregar. La normativa es aproximadamente hasta agosto. Entonces, teniendo esto presente, que ellos no se pueden congregar, que muchos padres de familia han manifestado que no los dejan salir tampoco, o no los dejan hacer parte de una reunión por todo esto de seguridad, entonces hemos optado en seguir las catequesis de primera comunión, que esto quede claro, solo primera comunión, una especie de catequesis familiar, en donde el padre de familia que esté dispuesto en que su hijo continúe este proceso este año y en que su hijo reciba la primera comunión a final de año, que el padre de familia se comprometa. Y es el padre de familia el que debe venir a recibir la catequesis. Entonces, se le da la catequesis al padre de familia y ya el padre de familia va a la casa y le enseña a su propio hijo. Bueno, en cuanto al sacramento de la confirmación, les estaba explicando lo que tiene que ver con primera comunión. Confirmación. De la alcaldía municipal nos han dado un permiso para que, llevando a cabo este proceso de catequesis con los adolescentes bajo esta metodología de alternancia, en donde van a venir los adolescentes de confirmación, sí pueden venir a recibir su catequesis, pero se les va a estar explicando en qué horario y qué días. O sea, no todo el grupo como estaban acostumbrados. No, todo el grupo no puede, son casi 100 jóvenes o más de 100, entonces no los vamos a tener a todos, obviamente congregados, por grupos que son, el más alto puede llegar a 20, entonces por grupos van a venir en diferentes horas y en diferentes días. Esta es la metodología de la alternancia. Entonces con ellos, con los de confirmación, sí vamos a tratar entonces de seguir este proceso de catequesis hasta que podamos, porque bien sabemos que llegado el caso de valga la redundancia, de un caso de coronavirus en el municipio, hay que volver a retornar al principio. Entonces, por ahora, la catequesis se retoma, pero estas nuevas metodologías. Y también los jóvenes que estén interesados en continuar, ya se les estará avisando para que confirmen su asistencia. Padre, los bautizos. Bueno, referente a los bautizos, en eso ha habido mucha precaución. ¿Por qué? Porque un recién nacido es el ser más vulnerable que puede haber, ¿cierto? Y en el bautizo tiene que haber contacto físico en el momento de dar las unciones con los óleos sagrados. Entonces esto sí se ha tomado pues como con mayor cuidado, y en vista que en un bautizo viene el núcleo familiar, obviamente, pero se van a volver a retomar los bautizos. Van a ser, eso sí valga la aclaración, no van a ser en masas, sino que se van a inscribir en el despacho parroquial y también por horas y en diferentes turnos o grupos pequeños. Se está pensando en retomar con 4 bautizos, que eso también nos lo permite el aforo, teniendo pues todo el protocolo de seguridad y el distanciamiento. Bueno, padre, hay otro tema que también alegra a muchas personas y es el de las confesiones. Qué bueno contarle a la gente en esta noche cómo es ese proceso para yo recibir ese sacramento. Bueno, sí, miren, hay personas que lo han manifestado de muchas maneras. Padre, las confesiones, ¿cuándo vamos a volver a poder confesarnos? Pero es uno de los sacramentos que más
contacto, no físico, pero sí de cercanía tiene, por lo que hay que hablar y hay que escuchar. Entonces esto requiere una cercanía especial. Pero entonces desde la parroquia hemos habilitado ya el sacramento de la confesión. ¿Cómo? No durante las Eucaristías, no en el templo, no en los confesionarios, no, porque son lugares muy cerrados. Se disponen dos lugares, un salón en la Casa Cural Antigua y una oficina en el Centro Comercial Gran Plaza. Entonces se mandaron a realizar unos acrílicos, unos espejos, para que eso entonces se pare. Allí en estos salones donde hay privacidad se tiene pues el distanciamiento y cada uno, el penitente y el confesor, debe tener el tapabocas. Y cuando el penitente entra a uno de estos salones se cumple con el protocolo de bioseguridad, desinfección y lavado de manos. Pero se habilitó nuevamente el sacramento, y algo muy importante también, no es a la hora que la persona desee venir, no, sí. Esto tiene un horario y tiene también un protocolo. Entonces, de 10:30 a 12 del día estamos procurando atender a la gente que desea recibir la absolución. Llaman al despacho parroquial, piden la cita y ya la secretaria les dice dónde y a qué horas. Bueno, padre, teniendo en cuenta que ya lo que es el tema del pico y cédula fue, pues por el momento anulado en el municipio, no se está haciendo efectivo, el ingreso al templo, tanto fines de semana como en semana, volvió a ser normal, pero eso sí teniendo en cuenta el aforo de 50 personas, o sea, ya la gente del pueblo, como decimos, puede venir a la Eucaristía el día domingo. Sí, mire, ya lo de las Eucaristías vuelve y se retoma. Durante la semana la gente ha estado muy juiciosa, hay gente también consciente que se deben quedar en los hogares, pero sí, ya con lo del pico y cédula, las personas del pueblo van a poder venir a la Eucaristía el día sábado o el día domingo, que era destinado para los campesinos. En esto hay que tener mucha conciencia, porque hay personas que pueden venir e incluso hasta 2 Eucaristías al día, o de pronto las personas que frecuentan mucho también la Eucaristía son mayores de 70 años. Hay que tener presente que los menores de 14 años y mayores de 70 no pueden ingresar al templo. Y este próximo domingo es el primer domingo en donde las personas del pueblo van a poder venir, y para muchas personas el día domingo la Eucaristía Dominical es de vital importancia. Sí, señor. Entonces vamos a tener mucho control porque solo pueden ingresar hasta 50 personas. Entonces les pedimos el favor a los que van a venir temprano para tener entonces el aforo completo a tiempo. Padre, ¿y qué decirle a esas personas que llegan ya cuando el aforo está completo y no les gusta precisamente porque no pueden ingresar al templo y muchas veces se disgustan con la persona que está haciendo el control del ingreso? Esto es de mucha paciencia y esto es de no buscar culpables. Es que nadie es culpable de lo que está pasando, nadie esperaba esto. Cuando a alguien se le dice no puede ingresar al templo, no es porque el sacerdote o los del grupo de voluntariado no los quieren dejar entrar al templo, no es por capricho, es porque hay que seguir unas normas. Y como iglesia no podemos hacer lo que a nosotros nos parezca, no, debemos cumplir a las normativas que implementa la alcaldía municipal, ¿cierto? Entonces ellos muy cordialmente nos dieron este permiso para recibir hasta 50 personas, cumpliendo con todo el protocolo. Entonces, no se enojen con los que están afuera en la puerta, no digan que es que los padres no los quieren dejar entrar, que es que la iglesia, en vez de dejarnos entrar, la iglesia nos rechaza. Han habido comentarios por el estilo. Entonces esto es de tener mucha paciencia, de entender que estamos viviendo una situación diferente, y para aquellas personas que vean posible quedarse en su casa,
el obispo dio la autorización, permite que el precepto se cumpla por medio de la televisión, y bien sabemos ustedes el servicio que están prestando de transmitir la Eucaristía. Entonces esto es de mucha conciencia, de mucha calma y de mucha comprensión. Porque esa era inclusive la otra pregunta que le iba a hacer, padre, y es el tema, precisamente ellos con el deseo de cumplir la obligatoriedad de la Eucaristía el día domingo, pero ellos, algunos dirán que no tiene la misma validez verla en mi casa o escucharla que estar en el propio templo. Eso es precisamente lo que todo el obispo está aclarando, que ahí en este caso no hay ningún problema porque lo hagan en casa. Mientras se esté en esta contingencia, la Iglesia permite que el precepto se cumpla viviendo la Eucaristía por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia. Entonces, no se preocupe. Que es que me tocó quedarme en mi casa viéndola por televisión, póngale fe, porque la Eucaristía, por eso hemos estado haciendo la comunión espiritual, para que usted no se sienta ajeno a lo que estamos celebrando en el templo. Y debemos entender, vuelvo y les digo, el tiempo que estamos viviendo son tiempos diferentes, sí, y no podemos desconfiar de la misericordia de Dios, porque cuando yo digo que la Eucaristía en el templo no vale a lo que cuando la veo por televisión, entonces estoy limitando a Jesús solamente que está aquí en el templo. Entonces Jesús no está en mi casa. Entonces, eso es algo que hay que catequizar también, porque el templo es verdad, para una comunidad el templo es un lugar súper especial, es verdad, y quién dice que no, pero esta situación nos lleva también a vivir nuestra fe en el hogar, que es la iglesia doméstica, cada uno en familia. Y ahí yo diría, padre, que es invitar a la comunidad a que madrugue un poco más. Lo han estado haciendo, pero sí les va a tocar venirse un poco más temprano para alcanzar, ingresar antes de que se cumpla el aforo. Padre, muchísimas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. Y a ustedes los invito para que continuemos con más de La Terraza, por el momento unos espacios institucionales, y regresamos con Melissa. Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Cántenme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita morena, o una mona de ojos claros de suave piel montañera,
muchachas, música y trago, de la tierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Así hemos llegado al final de su programa La Terraza. Como les decía, me alegra mucho estarlos acompañando nuevamente. Esperemos que se estén cuidando muchísimo, que estén saliendo de tapabocas y teniendo todas las medidas de prevención y seguridad, confiando en Dios que muy pronto vamos a salir de esta pandemia del COVID-19 y que por supuesto esta nos habrá traído muchos aprendizajes. A ustedes que pasen una feliz noche y por supuesto que sigan con toda la programación de nuestro canal 4 de Apacible Televisión. Feliz noche.